Soy Juan Carlos Hernández Cabral y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de la Bitácora del Informático titulado Inteligencia Artificial, Google compra DeepMind. En la Gran G se están preparando para una verdadera era robótica y desde hace unos años ya han demostrado su interés por salir del Internet y enfocarse en productos wearables y de uso cotidiano, desde Glass hasta los automóviles que se manejan solos. Con la compra de DeepMind, Google se enfocará aún más en el desarrollo de algoritmos para automatizar el aprendizaje robótico, implicando la neurociencia a partir de técnicas específicas. En un ejemplo más claro, desarrollarían robots que pudieran aprender constantemente, cerca de parecerse mucho al aprendizaje de un ser humano. Las aspiraciones de Google por acaparar la atención sobre las adquisiciones que comenzaron hace unos meses, como lo fue con Boston Dynamics, una de las más reconocidas y de las que se había hablado hasta ahora que se supo de esta noticia, se han llevado a cabo con gran satisfacción. La compra de DeepMind es un boom, pues hablamos de llevar el algoritmo de Google de la Internet a la vida real, quizás en la próxima década. Pero no solo en Mountain View estaban interesados por su adquisición, pues Facebook ya había estado en pláticas para que el equipo de DeepMind formara parte de la mayor red social del mundo, aunque no está claro por qué no se concretó un acuerdo y para qué lo solicitaban. Sin embargo, Google ha pagado más de $500 millones por la startup londinense, pero además ha creado un comité de ética para comprometerse a no abusar de las tecnologías de inteligencia artificial. Deberíamos estar preparados para los acontecimientos que están por suceder dentro de Google y que pasarán a formar parte de nuestra vida en el futuro, y no es de locos creer que esto sucederá pronto, por solo recordar la adquisición de Nest. Imaginemos que los robots llegarán para quedarse, pero no para reemplazar al ser humano o con fines bélicos, ya que eso sería verdaderamente catastrófico sociológicamente hablando. Bien, y precisamente porque Google está consciente de esto, de que sería catastrófico viéndolo desde un punto de vista sociológico, es por eso que Google ha creado un comité de ética para no abusar de las tecnologías de inteligencia artificial. Porque esto implica ese peligro. Si se avanza mucho en lo que es el área de la inteligencia artificial, que es una subrama de la informática, podría llegarse, si no se tiene ética, a crear robots que reemplacen el trabajo del ser humano y por ende reducir el número de personas empleadas y crear desempleo. Por mucho de que una empresa ahorrara costes y se ahorrara sueldo y tuviera un mayor margen de utilidades. Eso es por el lado del empleo, del trabajo. Pero también Google ha creado este comité para no abusar de las tecnologías de inteligencia artificial en cuestiones militares. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando empezó este podcast el año pasado, uno de los primeros episodios hablaba sobre un acontecimiento que pasó en 1979 en los Estados Unidos. En ese podcast yo les comentaba, les hacía la crónica de que en 1979 una persona metió una cinta, porque en 1979 los datos se grababan con cintas magnéticas. Entonces, en 1979 alguien metió una cinta magnética con un programa de entrenamiento, y lo que eso es, un programa de entrenamiento para lo que era las simulaciones de un ataque nuclear. Entonces una persona metió la cinta. Las computadoras en los mandos de defensa de Estados Unidos interpretaron de que cientos de misiles soviéticos, misiles intercontinentales nucleares, iban viajando a toda velocidad a impactar territorio estadounidense. Entonces, bombarderos nucleares de Estados Unidos en 1979 despegaron, se dieron todas las alertas y sin embargo no se llevó a cabo una represalia porque los mandos norteamericanos constataron y debían de asegurarse primero mediante los satélites militares y demás de que realmente no venían, y es que no venían, era una falsa alarma porque alguien metió una cinta magnética de entrenamiento. En Estados Unidos en 1979 pensaron en automatizar la respuesta nuclear, es decir,
estaban pensando en la posibilidad de dejar todos los misiles balísticos intercontinentales nucleares en manos de una computadora, de tal suerte de que cuando se registrara un ataque por parte de los soviéticos que dispararan varios misiles intercontinentales, automáticamente esta computadora los disparara. ¿Y por qué pensaban hacer esto? Pues porque en algunos simulacros que habían hecho anteriormente muy realistas, varios de los operadores de los hilos se negaron a disparar los misiles. Bueno, en esas prácticas que eran muy realistas, aunque hubieran insertado los operadores de los hilos las llaves, no se hubieran disparado los misiles porque era algo controlado. Pero ante una situación muy realista, los operadores de los hilos se negaron a disparar los misiles balísticos intercontinentales, porque eso implicaría, por supuesto, llevar en su conciencia la muerte de millones de personas. Entonces pensaron en Estados Unidos en los 70s, en 1979, dejar en manos de una computadora convencional, bueno, no un sistema muy avanzado de inteligencia artificial, sino en una computadora convencional, el disparar o el hacer una respuesta automática a un ataque soviético. Finalmente, con esta falsa alarma en la que todavía dependía de los humanos la respuesta y que se verificó que esos misiles que se veían en los sistemas informáticos pues no eran reales, no venían en realidad, pues se tomó la determinación, que hasta hoy en día está, de no automatizar la respuesta nuclear. Y entonces precisamente esto es importante, de que si en los 70s no se dejó en manos de una computadora la respuesta automática a un ataque nuclear, y que hasta hoy día depende de distintas líneas de mando que son humanos, todos, y en última instancia depende el disparar los misiles a un humano como debe ser, porque antes tiene el humano que verificar que no sea una falsa alarma, como sucedió varias veces, no solamente del lado norteamericano, sino del lado soviético también hubo falsas alarmas y se tuvo que verificar que realmente el rival, el enemigo en la Guerra Fría, no había disparado primero. Entonces, así como en los 70s se acertó en no dejar a una computadora la respuesta de los misiles nucleares, es importante, y por eso Google ha puesto este comité de ética, de que por mucho que se avance a nivel de inteligencia artificial, no se deje en un sistema, por muy avanzado que sea de inteligencia artificial, lo que es la respuesta nuclear, ya sea de Estados Unidos o de cualquier otra potencia nuclear. ¿Por qué? Porque pudiera llegarse el caso de que si no se disparan los misiles por un fallo informático convencional, de esos que los que trabajamos en la informática vemos a diario, pudiera ser de que se avance tanto en esto del aprendizaje que llegue a tener un sistema de inteligencia artificial, que llegase pues el día, hipotéticamente, en que esta inteligencia artificial fuera tan avanzada que tomara conciencia de sí misma y que finalmente tomara las decisiones que se le diera la gana y pudiera disparar un misil nuclear o un misil convencional o cualquier otro sistema militar en contra de un ser humano. A ver, sé que lo que estoy hablando suena como muy lejano, y esto de lo que hablo suena lejano, pero en los últimos años se han logrado grandes avances en la inteligencia artificial. Por ejemplo, IBM creó un sistema de inteligencia artificial llamado Watson, que le ganó a 3 humanos, si mal no recuerdo, en un concurso real de Jeopardy en la televisión. Entonces, en los últimos años, varios conceptos de la inteligencia artificial han pasado de estar en la teoría a avanzarse mucho en lo que es de forma empírica, en la práctica. Entonces, esto es una precaución que se debe tomar. Bueno, esto pasó en la ficción. Si recuerdan, en la película de Terminator 2, la que creo que se llamaba Terminator 2, el juicio final, en 1997, en la cronología de la película, Skynet, que es un sistema muy avanzado de inteligencia artificial que controla toda la infraestructura militar de Estados Unidos, toma conciencia de sí mismo y lanza misiles nucleares contra las potencias nucleares, por ejemplo China o Rusia en la película,
Estas responden y finalmente las potencias en la ficción de la película se aniquilan mutuamente, que era el propósito que buscaba esta inteligencia artificial de ficción avanzada llamada Skynet. Sin embargo, finalmente, por si las dudas, por si un sistema de inteligencia artificial llega a avanzar tanto y llega a tomar conciencia de sí mismo, pues es mejor que los sistemas militares sean controlados por diversas cadenas de mando, todos humanos, y que la decisión de disparar un misil nuclear o cualquier otro armamento convencional controlado por control remoto debe depender exclusivamente de la decisión de un ser humano, siempre que se haya verificado que un ataque que se recibe no es un fallo o esta situación, porque es un miedo que se tiene de que una inteligencia artificial avance tanto que tome conciencia de sí mismo y tome una decisión que le dé la gana. O no solamente esto, vamos, pensemos de que realmente, como sucede en la ficción, supongamos que no lleguemos a tener un Skynet, porque bueno, Skynet fue una inteligencia artificial muy avanzada que toma conciencia de sí mismo en la ficción, y quizás no lleguemos a tanto, pero varias cosas que han sucedido en la ficción al paso de los años se han convertido en realidad, y no está de más tomar precauciones y mejor no dejar puntos tan críticos como es las cuestiones de defensa, cuestiones militares en una inteligencia artificial, por si las dudas, ya sea porque tome conciencia de sí mismo, que bueno, es ficción, pero es mejor tomar precaución, o bien es mejor tener ética en cuanto a la inteligencia artificial para que el trabajo que hacen humanos no lo realice una inteligencia artificial por lo muy avanzado que sea, porque esto crearía desempleo y a la larga en cuestiones de economía, como digo, sería catastrófico desde el punto de vista sociológico. Por eso Google ha creado ese comité de ética para que no se dé del lado de que inteligencias artificiales avanzadas sustituyan al ser humano en sus trabajos, y tampoco para dejarle a un sistema de inteligencia artificial, por ejemplo, el control de armas, de misiles nucleares o de cualquier otro dispositivo militar convencional. Y así finaliza este tema. Si te gusta el programa La Bitácora del Informático, suscríbete al podcast en Spreaker, en iVoox, en iTunes, en podfeed.net. Suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en SoundCloud y hazte fan de la página La Bitácora del Informático en Facebook. Los métodos de contacto del podcast son mi cuenta de Twitter, @jchervz, el correo electrónico del podcast, el cual es jchervz@yahoo.com. Nos escuchamos en el próximo podcast.